Desde pequeño, José Antonio Lucero pasaba horas y horas jugando a inventar historias y mundos paralelos. Luego aprendió a manosear un lápiz sobre el papel y desde entonces la literatura nunca le ha abandonado. Licenciado en Historia, desde los inicios de su carrera docente, intentó formarse en pedagogía y nuevas metodologías aplicadas a la educación. Desde 2015 publica vídeos didácticos en su canal de YouTube La Cuna de Halicarnaso, que usa como base para aplicar en el día a día de sus clases el modelo pedagógico Flipped Classroom y el aprendizaje basado en proyectos con el objetivo de motivar a sus alumnos y hacer de su aprendizaje algo mucho más significativo. En 2017 obtuvo el premio Día de Rota por su labor docente y literaria en su pueblo natal. Estamos con José Antonio Lucero, encantada de conocerte, José Antonio. Igualmente. Vamos a empezar a hablar, si te parece, de tu infancia. ¿Cómo recuerdas aquella época, aquel niño de 12, de 14 años? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues ese niño de 12, 13, 14 años que yo era un niño feliz, era un niño soñador, creativo, pero también era un niño con inseguridades y en muchas ocasiones un niño que pensaba que tal vez no valía lo suficiente. Y hoy considero que como adulto sigo siendo en muchas ocasiones ese niño y sigo siendo ese niño soñador, pero también ese niño que tal vez piensa que o que no vale o que tiene que esforzarse demasiado por hacerlo, ¿no? Yo creo que todos seguimos arrastrando en muchas ocasiones o siendo los niños que éramos a pesar de los años que pasen. Si pudieras volver a aquella época, ¿qué le dirías desde tu conocimiento, desde tu experiencia actual, qué le dirías a ese niño? Bueno, pues yo al niño que yo era le diría que confiara más en sí mismo porque, como digo, en muchas ocasiones a veces pensaba que no valía lo suficiente. Y también le pediría a ese niño que confiara en su alrededor porque cuando yo tenía esa edad, y lo veo mucho por ejemplo en mis alumnos ahora, nos cuesta mucho abrirnos y darnos cuenta de que a nuestro alrededor hay personas que nos quieren y que pueden ayudarnos. Y yo le pediría a ese niño que confiara más en las personas que lo rodeaban, en sus padres, en sus profesores, en sus amigos, porque muchas veces era muy cerrado y a día de hoy incluso sigo siendo tal vez esa persona que le cuesta abrirse a determinadas cosas o con determinadas personas. Antes, en esa época, jugábamos en la calle, no jugábamos en casa como juegan los niños de hoy en día. ¿Qué recuerdas de la calle, de tus amigos, de la pandilla, del barrio? ¿Qué recuerdos tienes de jugar con ellos en la calle? Bueno, pues yo cuando hasta los 8 o 10 años vivía en un barrio obrero de aquí de mi pueblo y tengo un recuerdo maravilloso de esos años donde, como bien dices, las tardes se pasaban jugando en la calle, ¿no? Jugando a la pelota, jugando a cualquier otro juego que se nos ocurriera. Yo era un niño muy creativo y siempre estaba inventando cosas, ¿no? A pesar del paso del tiempo, tengo un gran recuerdo de esos momentos donde era feliz sin darme cuenta, ¿no? En muchas ocasiones somos felices sin saber que lo somos y yo lo era. Tengo un recuerdo muy, muy bonito de esa infancia. ¿Recuerdas con cariño la figura de algún profesor o alguna profesora que te inspirase o que fuese referente en aquel momento? Sí, tengo buen recuerdo de muchos profesores y yo creo que todos lo tenemos, para bien y para mal, ¿no? La docencia, que es mi profesión, tiene una importancia capital en cada una de las personas a las que les damos clase, ¿no? Yo como profesor de historia, por ejemplo, puedo influenciar de manera muy positiva a un alumno hacia mi materia o puedo hacerlo al revés también, ¿no? Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, ¿no? Hablando de un profesor, yo tuve un maestro en primaria que le llamamos Don Carlos. Por aquel entonces, en el centro donde yo daba clases, se le llamaba de Don a los profesores, ¿no? Y Don Carlos me daba clase, creo recordar, entre cuarto o quinto de primaria, fue el primero que detectó en mí que, por ejemplo, yo tenía un talento especial para escribir, para crear a través de la literatura, ¿no? Y de hecho me sugirió que por qué no creaba, fijaos, ¿no? Con esa edad, un libro de relatos con los cuentos que yo podía escribir, ¿no? ¿Qué aspectos culturales o qué valores destacarías de tu infancia? Bueno, yo destacaría el poder sobre todo de la educación de mis padres, que yo creo que es el pilar de todo. A pesar de que yo me dedico a la docencia, la educación de casa sigue siendo el pilar fundamental de la educación de cualquier persona, ¿no? Y yo destaco
con mucho cariño y también con mucha fuerza esa educación que a mí me dieron, ¿no? Esos valores que intentaron inculcarme. Y también ocurrió en el colegio. Y también ocurrió, y tuve la suerte de tener un buen entorno que me ayudó a desarrollar esos valores que a mí me dieron, ¿no? Porque el entorno es fundamental y a día de hoy lo vemos en los chicos y en los adolescentes con los que yo trabajo. El entorno en el que viven es capital a la hora de desarrollar esos valores que luego hay muchas otras personas, como son padres, profesores, familia, que intentan desarrollar en ellos. Entonces yo tuve suerte de que tuve un buen entorno que me ayudó a ser buena persona o intentar serlo, ¿no? En esa época, en la infancia, la juventud, se dan muchas veces situaciones en las que la pandilla te obliga, entre comillas, o te presiona para hacer cosas, tener actitudes que no son correctas o que tú no quieres hacer o que sabes que no deberías hacer. ¿Te ha ocurrido a ti alguna vez algo así? ¿Alguna vez has cometido algún error por ceder ante la presión de la pandilla, de los amigos? Sí, muchísimos errores. De hecho, como niño inseguro que era, tenía la necesidad continua de reafirmarme en el entorno social en el que vivía, ¿no? Y en este caso, cuando uno se va haciendo adolescente, lo más poderoso que tiene a su alrededor o a lo que más peso le da es a su grupo de amigos, a su entorno más cercano, que ya se sale del ámbito familiar, ¿no? No hay que olvidar que la adolescencia es una etapa de por sí de ruptura con la familia, con el entorno que siempre has tenido, con tu propio colegio, y entonces empiezas a buscar referentes en otros lugares, ¿no? Esos referentes tal vez pueden ser negativos o positivos, como decíamos antes, y en mi caso sí que cometí muchos errores, como creo que todo el mundo ha cometido errores con 15, 16 años, presionado por ese entorno que ya uno con el paso del tiempo se va dando cuenta de que no era del todo positivo. Aún así, yo tuve la suerte de poder encauzar pues esos actos que realmente no debería haber hecho y poder darme cuenta de que no era el camino que yo quería elegir, ¿no? Todos elegimos caminos continuamente y yo estoy al menos orgulloso de que los caminos que yo he seguido en mi vida me han hecho desechar aquellas cosas que no me beneficiaban y seguir un camino que entiendo era correcto porque me ha llevado hasta aquí. ¿Y qué consejo le darías entonces a los jóvenes para no ceder a esa presión y cometer esos errores? Bueno, es difícil muchas veces intentar sentarte con un joven, y yo intento hacerlo con mis propios alumnos como profesor, e intentar guiarle por el camino correcto, ¿no? El consejo que yo daría es el mismo que me daría a mí mismo con aquella época, que era confiar, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones los chicos jóvenes no somos, o les cuesta mucho desarrollar confianza en otras personas adultas que han vivido más que ellas y tienen más experiencia. Entonces, yo creo que el consejo o lo que uno más valioso puede aprender es confiar y aprender de las personas que le están diciendo, o sea, yo sé por lo que tú estás pasando o sé por lo que has pasado, hazme caso que el camino correcto es este, ¿no? ¿Cómo descubriste tu vocación, José Antonio? Bueno, mi vocación de docente llegó de casualidad, sí, como yo creo que en muchas ocasiones ocurre, ¿no? Sí. Yo cuando terminé el bachillerato, que me costó mucho y terminé repitiendo cursos y tuve un momento ahí de mucho pensar qué quería hacer con mi vida, porque yo creo que todos los chicos con esa edad están así, ¿no? Tuve también una suerte de que mis padres que vienen de un entorno obrero, porque mi padre era albañil y mi madre limpiadora, tuve la suerte que me dijeran, ¿a ti qué es lo que te gustaría hacer o tú en qué crees que puedes valer más, ¿no? Y yo les dije que a mí me gustaba mucho la historia, ¿no? Yo creo que si hay algún padre escuchándome sabrá que eso, que un hijo que le diga que quiere estudiar historia en la universidad, pues es algo difícil, porque tú lo primero que piensas es, bueno, aquí mi hijo no va a tener salidas, esto no va a llevar a ninguna parte, ¿no? Pero mis padres tuvieron la valentía de hacerlo, de decirme, venga, vete a Sevilla a estudiar, a la universidad, te pago un alquiler y tú vas a estudiar historia, ¿no? Entonces no siempre supiste que ibas a ser lo que eres hoy, ¿no? Eso es. Y yo creo que algo también importante y algo que intento enseñarle a mis alumnos es que yo tampoco sé qué quiero ser mañana, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tener apertura a lo que el mundo nos invite a realizar, ¿no? ¿Confiabas en ti desde pequeño o has ido ganando confianza a medida que ha ido pasando el tiempo? Yo, como dije antes, no era un niño que confiase en sí mismo. Yo solía tener mucha inseguridad y a día de hoy siento a veces algo que se suele llamar el síndrome del impostor, que no sé si conoces.
El síndrome del impostor es algo que, a pesar del éxito que tú tengas, a pesar de que la gente te diga que eres muy bueno, que lo haces todo genial, hay algo dentro de ti que te dice, no te lo creas, no eres tan bueno, ¿no? Y en muchas ocasiones es algo negativo, es una losa que te impide disfrutar de lo que estás haciendo. Y eso a veces me pasa, ¿no? Tengo que decirme continuamente que lo que estoy haciendo es válido, ¿no? A pesar de que sé que me esfuerzo por hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que lo arrastro de ese niño que era inseguro, ese niño con 11, 12 años que le costaba creer que aquello que hacía pues, era algo valioso. Y a día de hoy pues tal vez me pasa también. ¿Qué importancia le darías a definir objetivos a corto, a medio y a largo plazo? Pues yo creo que, sobre todo cuando estamos hablando de contextos de adolescentes, es súper importante, ¿no? Hace poco tenía yo una tutoría con un chico que está en tercero de ESO, que está perdido, como hay muchos chicos de esta edad. Perdido me refiero en no saber qué hacer, no encontrar motivación en nada, no encontrarle el valor al estudio. Y una de las cosas, una de las cuestiones importantes que tratamos en la tutoría era definir precisamente qué esperaba él de la vida, ¿no? Qué quería ser. No solo de mayor, porque eso tal vez cuando estos chicos jóvenes piensan de mayor y piensan que es algo muy lejano, sino qué queremos hacer con nuestra vida dentro de 3 años. Y yo creo que cuando un adolescente define o es capaz de verse dentro de 2, 3 años en un lugar diferente o en algo que quiere hacer, ese objetivo definido empieza a ayudarte a caminar, a motivarlo también. A motivarle, eso es. Entonces, yo creo que es muy importante que los docentes y las familias seamos capaces de ayudar a los chicos a definir objetivos a corto y a medio plazo, ¿no? Imagino que llegar donde estás hoy te ha supuesto mucho esfuerzo. ¿Qué parte asocias de este éxito al talento tuyo natural? ¿Y qué parte asocias al esfuerzo, al compromiso, a la constancia? Bueno, antes hablaba del síndrome del impostor en muchas ocasiones. Me cuesta asumir que hay un talento en mí y que estoy poniendo al servicio de los demás, ¿no? Pero sí que yo creo que hay una parte de talento que tiene que estar en todos y en la labor de un joven y de un profesor y de una familia con respecto al camino que un joven tiene que tomar es no solo encontrar qué le gusta a un chico joven, sino también encontrar dónde puede ser bueno, dónde puede estar su talento, ¿no? Yo creo que muchas veces los profesores, por ejemplo, o el mundo educativo repite un mensaje con los jóvenes que es haz lo que te gusta, ¿no? Y eso está bien que los jóvenes hagan lo que a ellos les gusta, pero también yo creo que es muy importante que hagan lo que hagan bueno, que hagan aquello en lo que tengan valor, es decir, que detecten sus talentos, ¿no? Y a veces es difícil que un joven detecte su talento. Yo creo que el sistema educativo está para eso también, para que los jóvenes encuentren dónde son buenos o dónde pueden ser valiosos para la sociedad. Aparte de eso, lógicamente el esfuerzo es importantísimo. Yo no sería nada sin ese esfuerzo que mis padres me inculcaron, sobre todo para salir de ese contexto o para poder mejorar ese contexto socioeconómico en el que yo vivía antes, ¿no? Como decía. Y sin esfuerzo es imposible hacerlo, ¿no? A pesar de que el talento está, el esfuerzo es algo importantísimo. ¿Qué importancia le das a tener objetivos en la vida? Bueno, como decíamos, el objetivo es importantísimo para empezar a moverte, para empezar a caminar, para empezar a motivarte hacia eso que quieres conseguir, ¿no? Cualquier chico con un buen objetivo en su vida es capaz de caminar y al final eso es lo importante. ¿Y por qué a los jóvenes les cuesta tanto trabajo encontrar un sentido o muchas veces ese objetivo? Quizás porque no encuentran la manera de gestionar el saber qué quieren ser, qué quieren hacer, como me estabas diciendo antes, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo encontrar ese sentido? Bueno, porque es difícil, porque vivimos en un mundo de incertidumbre, porque vivimos en un mundo en el que ni siquiera los adultos tienen una seguridad, menos todavía los chicos jóvenes, ¿no? Entonces,
este mundo cambiante, este mundo tan líquido, hace al final que un joven o sienta tal vez esa desesperanza de, bueno, yo no sé lo que voy a hacer porque el mundo no espera nada de mí o yo no sé cómo conseguirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí donde debe incidir la sociedad en que el sistema educativo le dé a los alumnos una capacidad para moverse, para caminar y para ir hacia un objetivo. Sí, no solamente enfocarlo al resultado final de la asignatura. Por supuesto, sino a desarrollar unas habilidades, a desarrollar un talento, a encontrar maneras de poder mejorar como estudiante. ¿Qué valores negativos piensas que pueden influirle en la sociedad actual en los jóvenes? Bueno, yo soy una persona optimista de por sí y entiendo que casi todo tiene un valor positivo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones el mundo del entretenimiento que los jóvenes hoy en día tienen, por ejemplo, ¿no? Que para mí es maravilloso, ¿no? Pero en muchas ocasiones hay un exceso, yo lo suelo llamar de fuegos artificiales alrededor de la vida de un adolescente, ¿no? Que hace que les sea difícil centrarse en un objetivo a medio plazo o a corto plazo, ¿no? En tu trato diario con los alumnos, ¿qué piensas de las redes sociales? Bueno, como digo, intento ser positivo en el aspecto en el que todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado del que podemos sacar valor, ¿no? Y para mí las redes sociales tienen un valor inmenso. A mí me han servido, por ejemplo, como profesor para mostrar lo que yo hago y para poder ayudar no solo a mis chicos, a mis jóvenes, a mis estudiantes, sino a otros jóvenes, a cientos de miles de hecho de España y de otros países como Latinoamérica, ¿no? En mi caso como youtuber. Y yo intento hacerles ver a mis alumnos que el mundo de hoy, que es un mundo que vive cada vez más digital, también tiene un valor positivo en ese sentido. ¿Qué piensas del uso que le dan los jóvenes hoy en día a las redes sociales? ¿Cómo la usan? Bueno, muchos de ellos la usan como un simple entretenimiento, ¿no? Que yo creo que es el primer uso que realmente le damos todos, ¿no? Como digo, yo intento como profesor hacerles ver que las redes sociales no es solo un elemento de entretenimiento con el que pasar las horas haciendo scroll infinito con el dedo, sino también que puede ser una oportunidad para compartir. Por ejemplo, es muy curioso que a pesar de que todos los jóvenes usan redes sociales a diario, pocos jóvenes comparten en redes sociales. Es decir, si yo veo el perfil de mis alumnos, esos perfiles comparten muy poco, ellos son espectadores. Muchos de los referentes de los adolescentes, de los jóvenes actuales, están en las redes sociales. Para ti, ¿cuál es un referente en la actualidad? Bueno, yo creo que hay muchos. En las redes sociales hay personas que hacen un gran uso de ellas y en la sociedad yo creo que hay personas que son grandes referentes. Para mí mi referente siempre ha sido mi padre, por ejemplo. Mi madre también lo era, pero de mi padre aprendí yo ese valor de la constancia, del esfuerzo y también de la creatividad. Él me enseñó en muchas ocasiones a ser creativo en la vida. Mi padre era albañil, pero era capaz de hacer unas esculturas maravillosas con una creatividad inmensa. Entonces, yo creo que lo importante para los jóvenes, más que los referentes que encuentran en sus redes sociales, es también encontrar referentes a su alrededor, personas de las que aprender día a día, ¿no? Muchas veces cuando tratamos con adolescentes suelen pensar que sus padres no valen nada o sea, no valen nada, eso está muy feo, pero son personas de las bueno, que me dejes papá que ya no quiero, que no quiero nada contigo, sí, o que me dejes, o que mi madre es muy pesada, ¿no? Sí, sí. Pero cuando uno también va creciendo se va dando cuenta, y a mí me ha pasado como adolescente que pasa a ser persona adulta, del valor que tienen las personas que le han influido en su vida directamente, como pueden ser sus padres, por ejemplo. Así que yo invito siempre a los adolescentes a que miren a sus padres de otra manera y muchos de ellos los vuelven a redescubrir. ¿Hay sesgos de género en las redes sociales? Quiero decir, critican más a las mujeres que a los hombres, a las chicas que a los chicos, a las influencers. ¿Tú piensas que hay sesgos de género en las redes sociales o en Internet en general? Bueno, las redes sociales e Internet en general son un reflejo de algo que ocurre en la sociedad. Yo creo que sí, que ese sesgo está, ¿no? Por ejemplo, es algo que yo intento con mi alumnado dar mucho peso, a que ellos sean conscientes de que todavía nuestra sociedad y ellos mismos, incluso yo mismo, ¿por qué no?, seguimos teniendo sesgos y ahí es donde la sociedad tiene que seguir haciendo un gran esfuerzo en igualdad, ¿no? Entonces, las redes sociales las redes sociales son un altavoz
y, como todo, potencia algunas cosas que o son positivas o tal vez sean negativas. En este caso sí que ocurre. Yo creo que sigue habiendo un sesgo y sigue habiendo mucho trabajo que hacer, por ejemplo, con los jóvenes, para que se den cuenta de que no podemos reproducir diversas actitudes o diversas ideas que no van, que no son de igualdad. Y en esta misma línea, ¿cómo piensas que se puede solucionar el ciberacoso? Bueno, el ciberacoso es también algo complejo y algo que, por ejemplo, para mí como docente y para los educadores nos preocupa mucho. A mí me preocupa mucho y además le doy mucha importancia porque es algo que, por ejemplo, escapa a mi control, ¿no? Cuando los docentes, en mi caso como profesor, estamos con un grupo de alumnos, yo intento controlar y evitar que pasen ciertas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se evita, cómo se controla eso cuando está ocurriendo en el teléfono móvil o en el chat de los alumnos, ¿no? Es muy difícil. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer, la sociedad en su conjunto, es un gran esfuerzo por proteger a los jóvenes de muchas cuestiones, como puede ser también ese ciberacoso, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos dando muchos pasos y cada vez más las administraciones, los centros educativos estamos más concienciados, también las familias, pero tenemos que seguir trabajando. Y lo importante es que esto no tiene que ser algo que haga un padre o una madre solo o un profesor solo, esto tiene que ser toda la sociedad en su conjunto, tiene que ayudar a que esto no ocurra, porque es un problema que están teniendo bastante grave además los chicos jóvenes, porque además ellos se sienten muy desamparados. Al final son ellos y un teléfono móvil y no saben qué hacer, ¿no? Y ahí pues nosotros podemos darle una respuesta. ¿Qué cambios percibes en tus alumnos comparándolo cuando el alumno eras tú? ¿Qué cambios son los que más destacarías? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es el entorno, lógicamente, ¿no? Es decir, mucha gente suele pensar hoy que dice, hay que ver que los niños nacen hoy ya predispuestos a las redes sociales. Eso realmente no es cierto, ¿no? Los niños nacen hoy al igual que nacían hace 200 y 1000 años, ¿no? Lo que ha cambiado es el entorno, y el entorno de un adolescente hoy en día es un entorno que tiene una grandísima cantidad de estímulos a su alrededor, ¿no? Si pensamos hoy en día, por ejemplo, en tu adolescencia y en la mía, los estímulos que nosotros recibíamos eran mucho menos de lo que lo recibe hoy en día un adolescente, ¿no? A nosotros nos educaban nuestros padres, nos educaba nuestro entorno, que puede ser el barrio, que puede ser la familia, veíamos la tele, íbamos al cine varias veces y leíamos un libro y ya está, ¿no? Es decir, los estímulos que nosotros recibíamos eran muy limitados. Hoy en día un chico joven tiene estímulos a su alrededor de personas de otros lugares del mundo continuamente. Y eso hace que al chico joven le sea difícil gestionar toda esa cantidad de estímulos. Ahí es donde en muchas ocasiones se pueden sentir ellos solos, desamparados, desubicados, que no tienen alternativa en la vida más allá que la del teléfono móvil o la de las redes sociales. Las personas, los jóvenes, nos enfadamos y discutimos muchas veces pues, situaciones en las que estamos en desacuerdo, pero sí que es verdad que existen muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. ¿Qué valores son los que compartimos en las personas? ¿Qué valores, qué importancia le das tú a esos valores y a que luchemos por ellos en favor de la convivencia? La educación en valores es uno de los grandes pilares que tiene el sistema educativo, que tiene la educación y que tiene, por ejemplo, mi manera de entender la educación, ¿no? Para mí no sirve de nada que, por ejemplo, como profesor de historia, un chico aprenda sobre cuestiones que ocurrieron en el siglo XX, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo o la dictadura, y no saque un valor de ese aprendizaje, ¿no? Y no aprenda que es importante el valor de la convivencia, el valor de la tolerancia, el valor de la lucha por los derechos y por la igualdad. Por tanto, para mí le doy un peso importantísimo en mi práctica docente. Y yo creo que tiene que estar también en toda la sociedad en su conjunto, ¿no? En muchas ocasiones, o en la actualidad, hay tal vez valores como puede ser el individualismo, que empujan a los chicos a buscar su único camino, su único éxito, su único disfrute, ¿no? Y yo intento que también convivan la búsqueda del éxito personal, convivan con el valor de la comunidad, que por ejemplo es importantísimo. ¿Qué ha supuesto para ti formar parte o estar formando parte del proyecto Fénix? Bueno, para mí ha sido una oportunidad maravillosa y una inmensa alegría, de verdad. Cuando a mí me propusieron el formar parte de este proyecto,
En primer lugar, me di mucho respeto porque dije, bueno, yo tampoco, no sé si soy referente o no, ¿no? Eso tiene que ver un poco con aquello que decíamos del síndrome del impostor, ¿no? Yo no sé si soy referente, he intentado durante toda mi vida intentar hacer lo mejor posible, desarrollar mis talentos, ayudar a las personas que me rodean y no sé si soy referente, pero sí que intento serlo en las personas que me rodean. Pues ha sido un placer conocerte y compartir este ratito contigo. Muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias.